Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta temporada de nuestro podcast Libertad o Muerte, primer episodio, con un panel que nos ha acompañado en las temporadas anteriores y que obviamente hoy día no decepcionen, y parto por las damas, en este caso la señorita Claudia. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches. Bien, con harto ánimo para comenzar el año, así que contenta por estar acá de nuevo con ustedes y ojalá que todo resulte bien y que el programa sea interesante. Sí, pero no es todo nuestro de tenerte, Clau, y y sigo con el hombre detrás de los controles, el que hace posible técnicamente todo, Don Infierno Cercano. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, disfrutando de la caída de nuestra sociedad. Esa caída en un precipicio interminable, de hocico. Y por último y no menos importante, el hombre del futuro. Parece que se confirma que es del futuro, lamentablemente, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Aquí estamos pues nuevamente con un programa muy especial para todos ustedes. Esperamos que lo disfruten, que lo compartan en sus redes sociales y sobre todo que se queden hasta el final. Exactamente, hasta el final, y como todos saben y ya es de costumbre para nuestros queridos auditores, empezamos contigo mismo, Ricardo, y qué es lo que ocurre al otro lado del charco, incluso a este lado también. ¿Qué tienes que contarnos el día de hoy? Bueno, y empezamos nuestra jornada internacional comentando de la polémica que se desató en Francia luego de las declaraciones del presidente Emmanuel Macron al decir que no descarta el envío de soldados a Ucrania, y sobre todo la respuesta que recibió del Kremlin. En unas palabras que han resonado por toda Europa y más allá, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló el pasado lunes que no hay que excluir el envío de tropas occidentales a Ucrania para apoyar en ese país en su guerra contra Rusia. Estas declaraciones llevaron a líderes de Europa e inclusive a Estados Unidos a expresar de manera generalizada su desacuerdo con la idea, y sobre todo porque Rusia ha advertido en repetidas ocasiones que cualquier despliegue de tropas occidentales en Rusia desencadenaría un conflicto directo entre Moscú y la alianza militar. Y bueno, efectivamente tenemos que seguir con nuestro periplo internacional comentando lo que está ocurriendo, esta vez en medio de la campaña presidencial o lo que sería la ruta hacia la Casa Blanca. Esta vez luego del asesinato de una estudiante por parte de un migrante. Ambos candidatos futuros candidatos de las dos alianzas que se medirán en las próximas elecciones de noviembre han decidido ir a visitar a la frontera, en este caso a Texas, donde Biden y Trump se han encontrado en medio de la crisis migratoria. Eso nada más un detalle: el femicidio de Lailyn Riley, una alumna de enfermería de 22 años, cuyo cuerpo hallaron el lunes en los alrededores de la Universidad de Georgia, para que la campaña presidencial adquiriera una dimensión completamente distinta, porque ambos candidatos fueron y se encontraron en la frontera para dar seguimiento a lo que sería la futura agenda de un futuro gobierno norteamericano luego de las elecciones. Y recordemos que poco a poco Trump logra posicionarse como candidato de la alianza republicana. Así que también tenemos que seguir con nuestro periplo internacional. Esta vez vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el marco de la guerra entre Israel y Hamas, donde se acuerdan puntos básicos para un alto al fuego en la frontera de Gaza, según fuentes palestinas. Estamos hablando de un pacto que prevé una tregua de 40 días para entregar 40 rehenes israelíes que serían intercambiados
por 404 presos del grupo palestino. Estamos hablando de que se ha acordado esta tregua por 40 días, donde van a entregar hombres, mujeres, niños y mayores de 60 años. En medio de este marco también se habría pactado la retirada de Israel de 2 centros de la ciudad de la Franja en una primera fase, lo que permitiría que los desplazados de la ciudad palestina de Rafah y el extremo sur del enclave y de la frontera con Egipto regresen a sus regiones. Y también estamos hablando de la llegada de al menos unos 500 camiones de ayuda humanitaria al día. Y nuevamente tenemos ahora que trasladarnos esta vez a América Latina, donde tenemos que reportar la lamentable fuga de 3.600 presos que han huido de la cárcel de Puerto Príncipe. Medios de prensa reportan al menos una decena de muertos en la fuga masiva de reos tras un ataque de bandas armadas. El ataque de bandas armadas a la mayor prisión de Haití en la noche del pasado sábado permitió la fuga de 3.600 presos de un total de 3.700 que habían en esa cárcel, lo cual supone el 97% de los reclusos, según informaron los colectivos de defensa de los derechos humanos y diversos miembros de la comunidad de la prensa. Aunque aún no existen cifras oficiales, al menos una quincena de los presos evadidos fueron asesinados, según se pudo comprobar la agencia de noticias EFE, al contabilizar los cadáveres esparcidos por varios puntos de la capital. Y por supuesto, esto llevó a que la nación de Haití declarara emergencia y toque de queda tras la fuga de estos 3.600 reos que están organizando diversos actos terroristas dentro de este propio país caribeño, recordando también un posible ataque al Palacio Presidencial. El Ejecutivo indica que con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de la situación, han declarado un toque de queda. Y nuevamente tenemos que trasladarnos al viejo continente, donde Alemania va a crear un fondo multimillonario que será invertido para asegurar el pago de las pensiones. El gobierno alemán ha presentado un paquete de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y asegurar una tasa de reemplazo de al menos de 48% en un futuro. Una de las medidas incluye la creación de un fondo cuya dotación se espera que alcance los 200.000 millones de euros, que se invertirá en mercados y que a partir de mediados de la próxima década contribuirá a sostener la financiación de las pensiones alemanas. Estamos hablando del proyecto para la creación del capital generacional que fue presentado el pasado martes por el Ministerio del Trabajo y el titular de Finanzas del gobierno alemán, que contempla la creación de un fondo para préstamos del presupuesto federal y la transferencia de fondos del gobierno que serán invertidos en distintos instrumentos financieros. Esto parece una copia del sistema de las AFP, no se extraña. Y ahora tenemos que hablar no tanto del extranjero, sino de un suceso muy interesante que va a ocurrir en esta semana en la cual usted está escuchando este programa o al momento de la grabación del mismo. Estamos hablando de la visita del presidente español Pedro Sánchez a Chile. Recordemos que el presidente Pedro Sánchez tiene una gira en este momento donde se encuentra en Brasil, donde está reunido con su aliado político Luis Ignacio Lula da Silva, y que también va a venir a reunirse a Chile con el presidente Boric, y también lleva una comitiva de empresarios donde va a ofrecer un desayuno empresarial donde busca consolidar la relación comercial entre ambos países y sobre todo la financiación de las ofertas de energía limpia o las tecnologías de energía sustentable.
Y bueno, nuevamente tenemos que hablar de Estados Unidos, pero esta vez no del lado de su frontera, sino del lado asiático, donde Estados Unidos y Corea del Sur inician maniobras militares conjuntas, pese a las amenazas directas de Kim Jong-un. Según detallan agencias internacionales como EFE, durante esta jornada el ejército norteamericano puso en marcha junto a su civil surcoreano los primeros ejercicios desde Corea del Norte. Las maniobras, que se extenderán hasta el próximo 14 de marzo, están enfocadas en los escenarios que reflejan diversas amenazas del entorno de seguridad y, por supuesto, las reacciones de Corea del Norte no se hicieron esperar. Lanzaron una advertencia contra Estados Unidos y Corea del Norte, avisándoles que pagarán un alto precio por realizar estos ejercicios militares conjuntos, los ejercicios de guerra a gran escala organizados por el Estado con mayor cantidad de armas nucleares y más de 10 estados satélites contra el Estado de la península de Corea, donde una guerra nuclear puede estallar incluso con una chispa. Nunca deben ser llamados defensivos. Esto es una de las declaraciones del ministro de Defensa de Corea del Norte, aliado de Kim Jong-un, en un comunicado difundido por los medios locales. Y siguiendo nuestra gira internacional, esta vez tenemos que ir al vecino país de Argentina, donde el presidente Javier Milei anuncia la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo que se refiere a la perspectiva de género. La decisión, que afecta a la administración pública argentina, llega después de que el Ministerio de Defensa vetara el uso del lenguaje inclusivo y el reemplazo de la E por la A y todas esas cosas del lenguaje inclusivo. Y por supuesto, el gobierno también aportó lo suyo, prohibiendo todo lo referente a la perspectiva de género. El portavoz presidencial Miguel Adorni dice: no se va a poder usar la E, el arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en los documentos donde ya el lenguaje castellano contempla ambos sexos. Después también agregó: las perspectivas de género se han usado como negocio de la política, y esta decisión entra en línea con el rechazo del presidente a las políticas de igualdad que consideran parte del adoctrinamiento y del marxismo cultural. Y siguiendo nuestro periplo internacional, tenemos que hablar ahora de México, donde un juez absuelve al violador de una niña de 4 años porque la víctima no recordó la fecha y la hora del suceso. Hace aproximadamente una semana que las redes sociales de México están indignadas por la decisión tomada por un juez que absorbió al violador de una pequeña niña de tan solo 4 años, justificándose que la víctima no fue capaz de recordar el lugar o la hora en que ocurrieron los abusos. Todo lo anterior ocurre acompañado de un video grabado en el Estado de México mientras se lleva a cabo el juicio, encabezado por el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien se encargó de dar el veredicto. Pese a que la familia de la pequeña víctima espera justicia, la postura del mencionado magistrado causó indignación debido a su decisión, pese al testimonio de la menor y de haberse comprobado el abuso. Y finalmente tenemos que hablar de 2 cosas que están ocurriendo en nuestros vecinos. La primera de ellas sería una grave crisis que está ocurriendo esta vez en Perú. No es con sopa china ni nada de esto, sino con una enfermedad que viene de los mosquitos, porque estamos hablando de que se reportan 34,000 contagios y 44 muertes por dengue en lo que va del año. Los casos de dengue en Perú ascendieron a 34,000 en lo que va del año. Y la cifra representa un incremento del 131%, mientras que la cifra de muertos se elevó a 44. Los departamentos más afectados son La Libertad, Piura, el Ica, el Ancash y, por supuesto, Lima. Por supuesto, todos ellos costeros. Y ya para finalizar nuestra jornada internacional, tenemos que hablar de algo muy curioso, porque en una jornada o en un congreso de pueblos ancestrales, de pueblos indígenas, afectos al movimiento al socialismo,
del presidente o del expresidente Evo en la zona de Potosí termina en una trifulca en medio de sus militantes. Y tenemos que recordar que lo que nos trata de vender la izquierda, sobre todo de que los pueblos ancestrales estaban cantando Kumbaya, no es nada más y nada menos que una mentira. El Congreso Departamental del Movimiento al Socialismo en Potosí terminó en una pelea entre los militantes que rechazaban y apoyaban la designación de la dirección departamental. Esta es la tercera vez que un encuentro del partido en esa región termina en conflictos. Y por supuesto, para terminar esta jornada internacional, no queda más que despedirme y por favor recordarle a aquella persona que se encuentra jugando Jumanji con el tablero de este universo, por favor que lo guarde, así que cuídense mucho y continuamos con el programa. Gracias, Ricardo, por el barniz internacional. Y hay un detalle ahí respecto a la visita que tiene Pedro Sánchez, que va a hacer a Chile, puesto que van a suscribir varios acuerdos de alianza estratégica que ya se habían propuesto en el 2003 entre ambos países, pero hay algo más que quieren agregar, y lo que tiene que ver con la igualdad de género, lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental, que nos va a dirigir a una catástrofe económica, y la diplomacia feminista. Y de hecho a mí me paré un poco a ver qué es lo que era la diplomacia feminista, que tiene su génesis más o menos en la diplomacia feminista francesa. Y tiene obviamente fomentar igualdad de género, defender la posición de las mujeres en el mundo. Ustedes saben, por ser mujeres hay que regalarle, no se las pueden ganar ellas. Lo que tiene que ver con estas equidades, y ahí hay que poner ojo, Francia para el 2025, estimado auditor, es decir, un año más, debiera tener el 75% de proyectos financiados con ayuda pública estatal relativos a igualdad de género. 75% de financiamiento estatal. Y este modelo es el que se busca trabar con Chile a través de acuerdos bilaterales que van a hacer con una persona que es totalmente tibia. Y con esto hago la entrada o la introducción a esta noticia que ha circulado por todos los medios actualmente, porque no lo han podido esconder obviamente, lo que tiene que ver con el secuestro y el posterior asesinato de Ronald Ojeda, oficial del ejército venezolano que estaba en calidad de refugiado en nuestro país, refugiado político. Y ahí hay mucho hilo, mucha tela que cortar por lo que se dice, como se dice, porque tenemos a un detenido que es el primero, que era un mocoso de 17 años, y nótese, hubo toda una preparación, hubieron varios autos involucrados, se sabían los puntos ciegos de la carretera donde dejar tirado el auto, por ejemplo, que justo no habían cámara, y a todo esto esa información la manejan solamente la autopista, no debiera ser público, solamente la autopista y quienes trabajan ahí. Curioso. Llegan con uniforme de la PDI, se caracterizan con los mismos colores que tienen los uniformes de la PDI. 4 personas llegan incluso con este artefacto para romper la puerta, llegan a una hora en la cual el tráfico es bajísimo en nuestra capital, sobre todo en la costanera norte, que toman para poder salir en dirección a Renca, para los que conocen acá, o en el sector norte de la capital, para los que están escuchándonos desde afuera, en el sentido hacia el aeropuerto. Sin embargo, las últimas investigaciones dicen que incluso fue llevado Ronald a San Bernardo, a una casa que había de seguridad, para después ser trasladado a esta toma donde lamentablemente tiene este fatal desenlace. Y ahí quiero preguntarte a ti, Clau, ¿qué opinas respecto a lo que se ha dicho de todo este lamentable hecho y cobarde para los jóvenes que lo hicieron, cobarde, respecto de este secuestro? ¿Hay inteligencia extranjera? El Partido Comunista, obviamente, como gato de espaldas, defendiendo a su... el Partido Comunista no es raro, defiende dictaduras porque son afines a las dictaduras. El comunismo es dictadura y es muerte. ¿Qué piensas tú respecto a la posibilidad de que haya inteligencia extranjera aquí en Chile, Clau? Yo creo que es más que obvio, a pesar de todo lo que dijo la izquierda, porque esperaron a que salieran las noticias de que lo habían relacionado con el Tren de Aragua para decir, la derecha estaba diciendo que era algo concertado por Maduro, qué sé yo. Pero el Tren de Aragua
lo saca este tipo y lo mata. ¿Por qué no matarlo en cualquier lado? ¿Por qué no dispararle ahí? Hay silenciadores, hay de todo para matarlo en el departamento. ¿Por qué planificar tanto? O sea, se nota que hay algo más. Obviamente quizás usaron a los tipos del Tren de Aragua para el trabajo sucio, porque para ellos les da igual, uno más, uno menos, da igual. Pero es obvio que hay más inteligencia que los actos que hacen estos delincuentes del Tren de Aragua. Lo mismo que decías tú, planificar tanto, creo que clonaron el auto, la patente, o sea, tenía que ser un auto idéntico, clonaron la patente de un auto que correspondía al mismo modelo, mismo color, ¿cachai? Creo que también hubo algo en la serie del motor, las cámaras lo dejaron mirando la cámara para que se le viera la patente, ¿cachai? Fue todo como muy estudiado como para que fuese algo tan a la ligera del Tren de Aragua. Ellos son más fríos al actuar, según yo, según lo que entiendo. Así que está, pero más que claro que es algo más allá del crimen de estos tipos que están acá en Chile. Mi humilde opinión. Sí, efectivamente. Por ejemplo, lo que tú decís si fueran estos tipos de Tren de Aragua, delincuentes comunes, por así decirlo, uno no tendría la preparación como para acercarse de la manera en la cual ingresaron al departamento, porque ingresaron ordenadamente, no en tropel. Y otra cosa, el tema de que ellos son más efectivos en su actuar. ¿Por qué? Porque buscan el resultado. En este caso, tal vez, y ahí quiero preguntarte a ti, Jorge, ¿qué opinas al respecto? Probablemente haya la intención de poner una puesta en escena para que haya un mensaje a los posibles disidentes. Porque mucho se ha dicho también de que es un posible mensaje, una postal, una puesta en escena, para que digan, miren, esto les puede pasar a ustedes. Es decir, se planificó que fueran grabados. Se planificó la puesta en escena para que se viera de qué manera se procede en un país extranjero, porque hasta ahora, y espero equivocarme, a pesar de que en el programa anterior cuando hablamos con los chiquillos también, yo dije, o está fuera del país o está muerto. Esperaba equivocarme, lamentablemente no es así, parece. Pero ahí, ¿qué opinas tú, Jorge, respecto a esto mismo que le pregunté a la Clau y las posibilidades de que haya inteligencia extranjera acá en Chile? A ver, el que haya inteligencia extranjera en Chile yo creo que es evidente. Ya yo creo que no está en tela de juicio y ni siquiera se presta a la discusión. Ahora, la Claudia decía algo interesante, que es respecto a ¿por qué hacer esto? ¿Por qué esconder el cuerpo? ¿Por qué no matarlo ahí? Y yo, sin ser abogado, sin ser especialista en nada relacionado, tiendo a pensar que si no hay cuerpo y no hay arma, no hay crimen. Entonces eso para mí ya es suficiente justificativo como para deshacerme del cuerpo y de las distintas evidencias. Entonces, y bueno, tomando en cuenta la ineficiencia del Estado de Chile y la ineficiencia de nuestros cuerpos de seguridad, seguramente ni siquiera lo escondieron muy bien el cuerpo porque asumieron que la policía iba a ser tan inoperante y tan inútil que de todas maneras, aunque lo dejaran colgando a la vista, no lo iban a encontrar. O sea, sí, es que ahora nos llenamos de conjeturas, lamentablemente, en estos tiempos. La información que llega, obviamente, a nuestro oído es la que se busca que llegue, y no veo que haya mayores avances. Se demoraron en llegar al vehículo, por ejemplo, que habían encontrado 15 horas. Hay un dejo por parte de nuestras policías. La inteligencia no existe en nuestro país. Recordemos que fue desmantelada anteriormente por las mismas personas que están en el gobierno actualmente. Cuando se discutía lo de los agentes encubiertos y todo esto, pero aquí quiero agregar un pelito más a la sopa para también hacer participar a Ricardo, que yo creo que ya tomó aire de nuestro viaje internacional, pero en relación a que fue encontrado en una toma. Y en los noticieros de hoy se hizo festín de las tomas. Y habían tomas, esta toma donde se encontró este cadáver, era una de haitianos, se decía, muy grande, en la cual incluso existen discotecas, prostíbulos, es como una pequeña ciudadela. Y de hecho las casas, muchas son de material sólido, y la mayoría tiene auto. Tú, Ricardo, ¿qué opinas, o tal vez qué visión tienes
desde donde todos nosotros creemos, que yo creo que las pruebas apuntan ahí, de que viene desde Venezuela. ¿Existían campamentos en Venezuela? ¿Cómo se comportaba el gobierno, en este caso esta dictadura que empezó con Chávez, que debe estar ahí jugando dominó en el infierno con Pinochet, Hitler y toda esa mierda? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿viste tú algo parecido? ¿Cómo se comportaba la dictadura chavista con los campamentos, si es que hubieran allá? Mira, campamentos como tal, o por supuesto que habían, o tomas, sí, por supuesto que habían, pero más allá de las tomas, era también emblemático zonas donde el gobierno no entraba porque ya se las habían tomado el crimen organizado. O sea, recordemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el emblemático barrio de Petare, que es el barrio más grande de América Latina, tiene muchísimas zonas donde la policía, antes de que llegara Chávez al poder, no entraban. O sea, esto es una situación de vieja data, porque a Venezuela le hicieron lo mismo que se está haciendo ahorita. Recordemos que, digamos que la figura de los refugiados políticos es una figura que la izquierda le encanta usar para infiltrar guerrilleros y para infiltrar gente de mucha peligrosidad dentro de los países bajo el disfraz de perseguidos políticos, como fue lo que ocurrió con esta gente de la Vasca ETA, que el gobierno de Carlos Andrés Pérez permitió que se infiltrara, y que fue la génesis de la Universidad del Crimen Organizado que existía en Venezuela. Son muchos casos que podríamos hablar, sobre todo, por ejemplo, del caso del padre de uno de los organizadores del CNE, que es el padre de Delcy Rodríguez, que era nada más y nada menos que un secuestrador, y que fue condenado y que fue también perdió la vida en Zuley, y que al final también fue vendido por el régimen como una persona ejemplar. Entonces esto ya ha sucedido en el pasado, y por supuesto que es un modelo que se está replicando ahora aquí en Chile. Ahora, hay zonas donde ni los carabineros entran, o sea, hay poblaciones en Chile donde el Estado no es capaz de entrar a ofrecer seguridad, y esto es terrible. O sea, se está hablando mucho de la frontera, se está hablando mucho de todos los coladeros que tiene el país, pero digamos que los sitios donde el crimen organizado tiene sus vidas, donde por ejemplo los vendedores informales tienen sus depósitos, donde está circulando el dinero de la trata de personas, donde están circulando los distintos delitos que están ocurriendo en Santiago Centro, en Estación Central, en muchas partes, son situaciones donde los carabineros, ni la prensa, ni absolutamente nadie entra, protegido bajo el alero de los simpatizantes de izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio. Esto hay que denunciarlo y hay que decirlo con todas sus letras. Sí, y de hecho cuando se veían los reportajes, por ejemplo, de las tomas, estos operan con total impunidad, lo que son las bandas que hay más organizadas y todo, porque obviamente hay personas que efectivamente no tienen la posibilidad, no tienen recursos, y muchos se ven obligados a estar ahí porque no pueden salir, porque están metidos en un círculo en el cual lo que reciben a final de mes es solamente para pagar, para subsistir. Entonces están metidos en un círculo, no tienen la posibilidad de salir, y más encima están bajo el alero de todas estas bandas que tienen negocio ahí, obviamente tienen tremendas casas y manejan territorios completos, grandes paños de terreno que están ahí. Y efectivamente acá, por ejemplo, tampoco en Chile entra la policía, no entra nadie, porque los manejan ellos, y los manejan a su antojo. Y ahí es donde se enmascara todo lo que es la delincuencia y todo. Y ahí quiero preguntarte a ti de nuevo, Clau, llevar un poco la conversación, porque se parece mucho lo que tiene que ver con esta delincuencia que estamos heredando, estos delitos que nos estamos acostumbrando a ver. Vamos en Venezuela hasta el momento en latitud, ¿no? Tal vez si pasamos un poco más al norte ya vamos a encontrar hueones decapitados en pelota colgando un puente, como pasaba en Sonora o en Jalisco.
A ti, Clau, te quiero preguntar respecto de la posibilidad, o qué crees tú que pueda ocurrir después de todas estas escaladas de violencia, con lo que muchos proponen como el libre porte de armas. ¿Cómo te suena a ti esta idea? ¿Qué es lo que te imaginas tú cuando te dicen eso? Por ejemplo, el libre porte de armas para lo que es la legítima defensa. ¿Sabes que si me hubieses preguntado eso, no sé, hace 4 o 5 años, yo te hubiese apoyado, pero sí, al 100%. Libre porte de armas, porque veía que Chile iba en una dirección correcta. Pero ahora hay que considerar que el libre porte de armas significa que para todo el que está en Chile, ¿cachai? Y no me gusta lo que yo veo ahora en Chile. No me gusta ver cómo está, bueno, no sé, la inmigración desatada, los campamentos. Encuentro que es terrible lo que está pasando en Chile. De verdad que si antes alguna vez vi algún tipo de luz que podía existir algún cambio, veo que quedan 2 años de este gobierno y siento que cada vez estamos peor. No sé si tener un arma en la casa servirá, bueno, sí, sirve mucho. Yo creo que el libre porte, no sé, yo creo que tenerla en la casa es lo más seguro ahora. Pero imagínate andar caminando por la calle y que cualquiera hoy tenga un arma, eso me aterra. Porque no estamos en Estados Unidos, no estamos en una sociedad más, que exista otra cultura. Veo los campamentos, veo las noticias, veo las tomas. No sé si han visto las tomas, cómo se mueve, no sé. O sea, es que no puedo acostumbrarme a ese tipo de cultura, no. Me niego, de verdad que me niego, No, de verdad que yo digo en qué momento nos pasó esto, cómo caímos tan bajo. Te juro que cada vez siento como más pena y de verdad siento como que estos 2 años van a ser eternos, de verdad que no. Yo estoy pesimista respecto al país. No, yo me imagino que a todos los pasa, ¿cachai? Como una condena. Sí, una condena y que cada vez puede ser peor. De verdad que no le veo ni siquiera veo una luz al final del túnel. No. De verdad que no sé qué pueda pasar en Chile. ¿Qué más va a pasar en Chile? De verdad creo que cada vez puede ser peor. Y es una lástima, una pena, porque quizás lo que dijo Bukele, porque todos antes nos envidiaban, ¿cachai? Y ahora están viendo cómo Chile se hunde. Y yo creo que la gente que gobierna lo está disfrutando. Son tan mediocres, son tan bananeros, que para ellos esto es lo que aspiran, ¿cachai? Y uno que aspira a mucho más, de verdad que da pena. Y quizás tener un arma en la casa sirva de mucho, pero andar portando el arma de verdad que sería terrorífico para mí, para nuestros hijos, para todos. Eso creo ahora. Espero que después de 2 años cambie esto. Sí, de hecho tú mencionas, por ejemplo, Estados Unidos, lo que tiene que ver con la cultura de hecho se relaciona mucho lo que es el libertarianismo allá con el porte de armas. Se hace como ostentación, suele ocurrir, pero hay que acordarse también cómo inició la cultura de ellos, dado que las guerras que tuvieron, guerras civiles, fueron cruentas y fue matar o morir, es decir, casi nos dejaron prisioneros, por caricaturizarlo de alguna manera. Y en el caso de nosotros, el que haya libre porte de armas también requiere de mediciones para las personas que pueden hacerlo. Es decir, no cualquiera puede ir a comprar, tienes que tener un conocimiento del arma, tienes que tener obviamente tus antecedentes limpios y tu estatus en el país regularizado. Y ahí puedo coincidir contigo respecto a ese miedo que tienes porque las instituciones no están funcionando. De hecho, yo creo que empezó a la pregunta que tú hacías, Clau, con una frase que yo siempre la encontré huevona, pero la encontré huevona en el sentido de cómo se aplicaba acá en Chile, que es el famoso enriquecimiento cultural que alguna vez dijeron, que de hecho me da risa porque decía, no sé, él es haitiano, habla francés e inglés, ya, ok, se me viene ese ejemplo, porque era como lo que se decía a voces en la calle a veces, que hablaban 2 idiomas o que hablaban 3, porque también hablaban español y toda esta
esta sintomatología que tenemos como chilenos y como humanidad en realidad de tener los sentimientos a flor de piel y hablar solamente del hipotálamo sin pasar por el neocórtex, es lo que hace que salgan estas ideas como más poéticas muchas veces. Y yo pienso que ahí está como la génesis de todo, porque si hubiera habido una inmigración controlada con personas de bien que venían a hacer progresar a nuestro país, yo pienso que hoy sería otro el panorama actualmente. Y ahí tú, Jorge, ¿qué piensas respecto a este mismo que estábamos hablando del libre porte de armas y la legítima defensa? A ver, es que primero yo creo que hay que darse cuenta de varias cosas. Cuando hablamos de libre porte de armas, hablamos de que haya leyes que te lo permitan. Y hay un tema aquí que no se nos puede olvidar, creo yo, y esto es como siempre una opinión personal, y es que hay que poner atención de quién respeta y quién no respeta la ley. Entonces básicamente las leyes que se hacen, básicamente a la gente que obedece la ley o que es respetuosa de la ley le afecta más, porque el caso por ejemplo que plantea Claudia de que un enfermo culiado ande con una pistola en la calle y la saque, es que resulta que ese enfermo culiado haya ley o no va a tener un arma igual, o ya la tiene de hecho, haya libre porte de armas o no. El weón que quiere cometer delito, que quiere hacer mala utilización de una herramienta como es un arma, porque eso es lo que es una herramienta, lo va a hacer igual, haya ley o no. Entonces en realidad una ley que empuje a algún tipo de libre porte de armas, en realidad a quien va a afectar es a la gente que es respetuosa de esas leyes, no al weón loco, no al weón delincuente, no al weón desequilibrado. Entonces yo creo que eso es un primer paso. Ahora, sí estoy de acuerdo que la sociedad chilena no está preparada para eso. Y en ese sentido, yo creo que quizá facilitar un poco la tenencia, yo creo que sería un camino inicial en esa vía y ir viendo qué pasa. Que es lo mismo que pasa con las drogas. Yo no digo que se permita todo, pero entremos con algo primero y veamos qué pasa. Probemos, porque prueba y error. Sorpresa, eso así se hacen bien las cosas y vamos viendo resultados, ¿cachai? Y yo creo que en ese sentido lo que está haciendo por ejemplo este gobierno, que es empujar, que complicarle la vida a los tenedores de armas legales, que tienen su arma en sus casas, no que andan con ellas, no que andan cuidando, no, la gente que tiene su arma en sus casas legalmente inscrita y que cumple todas las leyes que se le piden y con todos los requisitos. No olvidemos que tener un arma implica hacer una serie de cosas, tener una caja fuerte para guardarla y un montón de cosas más. Entonces lo que hace el Estado con esta idea de desarme, en realidad es desarmar a la gente que cumple estas leyes. Pero en el caso de los delincuentes, o sea, pensar que no permitir tener armas a los civiles va a desarmar a los delincuentes es un poco ridículo, ya que sabemos que las armas se internan por todos lados. Tenemos una frontera ahora mismo que parece completamente permeable y, como decía, el weón loco, el weón delincuente, el weón desequilibrado que quiera andar con un arma en la calle, haya ley o no de portar armas, la va a tener igual la va a andar trayendo, igual ya la tiene. Sí, efectivamente. De hecho, cuando uno espera, por ejemplo, el porte de armas, claro, uno espera que una ley lo habilite para cumplir con la ley, efectivamente. Y ahí, lo de la misma inmigración, de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, noticias, muchas veces uno se cansa tal vez, o no las ve, o yo de hecho hace mucho tiempo no veo noticias, pero revisando, por ejemplo, en Radio Bio Bio, sin ir más lejos, se afirma que desde mayo, por ejemplo, los pasos fronterizos entre Chile y Bolivia están abiertos las 24 horas. Abiertos las 24 horas. Y ahí es donde es lo que tenemos que pensar respecto a todas estas mismas tomas que hablábamos. Y de qué manera nosotros podemos ponerle un parelé a lo que tiene que ver con la violencia que sale de ahí. Porque los portonazos, las encerronas y un montón de otras cuestiones más son ahora pan de cada día. Y ahí es donde tenemos un problema grandísimo respecto de cómo se está dirigiendo nuestro país. Porque la administración actual, porque insisto, no es un gobierno, imagínense que están preocupados, por ejemplo, de no incluir a los israelíes en FIDAE.
Oh, no tenía idea. Yo tampoco. Me importa 3 hectáreas de callampa lo que piense este merluzo de los israelitas. Y ahí hay un nexo más o menos con la crisis humanitaria que hay respecto del ataque que se hizo contra Hamas en la Franja de Gaza, que sí, estimado auditor, continúa. Y continúa diariamente. Lo que antes lo pasmaba frente a la pantalla y lo congelaba, esto sigue igual. Y ahí, más o menos cortito, antes de avanzar al otro punto que tenemos de la pauta, Clau, ¿tú qué pensáis respecto de la conducción, ahora que ya han pasado 2 años y no pueden decir que están aprendiendo? Porque estos imbéciles nunca terminan de aprender, de hecho no terminan las carreras, imagínate. ¿Tú qué piensas respecto de la conducción que ha llevado el gobierno y, por ejemplo, en este caso, la política exterior? Recordemos también que después del papelón que hizo esta arquitecta, parece que era del sur, cuando dijo que el rey Carlos, weón, le había otorgado casi unos fondos, weón, para unos proyectos en el sur, hizo un tremendo papelón, la sacaron. Desde esa fecha hasta ahora no hay canciller en Reino Unido, un aliado importante de Chile. ¿Qué opinas tú de la dirección del gobierno y de esta decisión tan importante para todos, ¿no? De que no participe Israel de FIDAE. Como todo lo que hace este gobierno, una estupidez. Nada lo hace bien, nada. O sea, no sé, podríamos decir que, mira, sabéis que en esta parte sí están haciendo bien estas cosas, pero nada. Tú ves a Boric inaugurando casas que quedó del gobierno anterior, proyecto del gobierno anterior. No hay nada que uno puede decir, ¿sabéis qué? Están trabajando bien en hacer esto. Todos los titulares que hacen en la tele son así, con títulos así pomposos, que vamos a parar la delincuencia, que nos juntamos, que la mesa de acá, mesa de allá, mesa para inversión, y son los mismos hueones que tienen el país con un crecimiento cero casi, ¿cachai? Entonces es todo ridículo, es todo malo. Y además, como siempre, porque ¿cachai? Que las mentiras andan a la orden del día. Ellos se paran frente a un micrófono y mienten, y no les da vergüenza mentir. Ellos saben que mienten, ¿cachai? Pero les da lo mismo. O sea, es algo tan asqueroso. Y bueno, obviamente la derecha, para variar, comportándose como siempre, pues, la derecha flam. Sí, no sé quién compartió algo de la abuela, que realmente ella se siente más oposición que la derecha misma. Es porque está pasando eso. O están sentados viendo cómo este weón destruye cada vez más el país, o no sé qué están esperando hacer, porque no hay acusaciones, no se indignan, ¿cachai? Que los colegios en el norte que ni siquiera pueden partir porque ni siquiera hay nada, o sea, no han hecho nada para que un colegio funcione de forma adecuada. O sea, eso pasa con Piñera y estaría ardiendo Chile, pero la chilena así como que, o sea, la derecha está así como que, uy, ¿cachai? La educación, no parten los colegios en el norte y no pasa nada, ¿cachai? De verdad que este gobierno es un circo, parece una mentira. Si de verdad yo cada vez es como que uno se agarra la cabeza y dice, ¿qué pasó? Y ¿para qué hablar de la secta que tienen esto? O sea, Boric, porque el weón respira y lo aplaude. Uy, anda en bicicleta, mira, mi presidente anda en bicicleta. ¿Cachai? El nivel de estupidez. Yo de verdad no puedo creer cómo pueden existir tanta gente estúpida en Chile. De verdad que eso es como... Yo no sé si a ustedes les pasa de que se agarran la cabeza diciendo, ¿cómo mierda llegamos a esto? ¿Qué pasa con esta gente que aplaude huevadas? Porque le aplauden huevadas. Son estupideces. De verdad que uno no puede creer que exista gente tan estúpida. O se hacen los estúpidos o son estúpidos. Eso pienso. Sí, no, y tenéis toda la razón. Sí, de hecho tú mencionaste ahí un punto que tampoco hay que dejar pasar, porque no hay que dejarle pasar nada a estos zurdos, nada, porque son malos. Porque efectivamente buscan construir efectos con la puta ideología que tienen. Lo del SLEP, para los que no sepan, de los que nos escuchan, de los que nos escuchan desde afuera, servicios locales de educación pública, SLEP. En Atacama hay una persona, una apoderada, que se encadenó a la puerta de un liceo bicentenario, porque hasta ese punto fueron degradados. Liceo Bicentenario Mercedes Fritis,
con el fin de de exigir la construcción de un recinto modular para los alumnos del liceo comercial. ¿Por qué? Porque los locales de educación, los colegios que tienen allá en el norte, porque todos creen que estamos todos acá, se concentra en la región metropolitana. No, también hay gente en el norte por si acaso, y esa gente necesita educación. Y yo acá hay dos puntos, antes de hacerte la misma consulta a ti, Jorge, respecto de la conducción de esta administración de mierda, que la misma gente que se está quejando, la mayoría, los puso ahí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la educación? ¿Por qué le atacan tanto la educación y la degradan a tal manera? Porque yo pienso que quieren más como borrego, como los mismos imbéciles que tenían en la primera línea tirando piedra y quemando todo en su insurrección. Y lo segundo es que lo que estamos viendo en la administración es un reflejo de lo que somos como país, tal vez, weón. ¿Tú qué pensáis, Jorge? Puta, que por eso uno se bajonea, weón. Sí, lo que dice la Clau es cierto. Si al final uno cuando empieza a ver el comportamiento de la gente, y eso es lo más frustrante de todo, y cuando tú decís, oye, pero ¿por qué la gente está opinando, está decidiendo de esta manera? Y como ella decía, te echáis las manos a la cabeza y no podéis entender qué carajo pasa. Es imposible, weón, no ponerse a pensar que el destino que tenemos, weón, es oscuro, po, weón. ¿Cachai? Entonces es difícil ser optimista, ser propositivo, pensar que las cosas van a salir mejor mañana o que nos vamos a poner de pie, de que Chile va a volver a crecer, cuando veís a tu alrededor y no hay forma, weón, de tener esperanza en esta weá, ¿cachai? Entonces, si tú me preguntáis por la conducción del país, o sea, yo creo que da lo mismo que uno opine o cómo se haya formado, siempre y cuando tenga una mínima capacidad cognitiva y de análisis, weón, se va a dar cuenta que esta weá es un desastre. Y lo peor de todo, weón, son los electores, es la misma gente, son los mismos chilenos. Sino, estos weones no se pusieron solos. A Boric lo votaron. Hubo gente que fue a la urna y votó por este concha de su madre. Entonces, ¿qué esperamos, weón? ¿Ah? Si al final esta weá no se va a resolver sola y la gente empieza a buscar, y a mí esta weá me enferma tanto, weón, que la gente que piensa un poquito y hace el análisis y se da cuenta que las cosas no están bien, porque las cosas no están bien, perdón que lo saque de su burbuja, weón, pero las weas no están perfectas en el país, y esa poca gente espera un mesías, esperan un salvador, empiezan a levantar gente, a buscar un líder mesiánico que nos salve, que venga a resolver la weá. Si eso no va a pasar, weón. Usted en su casa apoyando a su influencer de turno no va a resolver las weas. Y aunque el influencer de turno tenga la verdadera intención de hacerlo, no va a poder solo. Porque como vivimos en un sistema democrático donde hay pesos y contrapesos, donde tenemos el ejecutivo, el legislativo, el judicial, con poderes separados, que eso está bien que esté separado, un hueón solo no lo va a hacer. Un presidente sin una Cámara de Diputados y sin un Senado que lo apoye, valen callampa todas sus ideas y todas sus propuestas, porque no se pueden bajar a la realidad. No se pueden empujar, no se pueden aprobar los proyectos. Entonces estamos hasta la callampa. Y yo voy a insistir con esto. Mientras la gente no se pegue la cachada, si aquí el gran problema y principal problema no son los... Bueno, son parte del problema de los políticos, ¿cierto? Pero quienes permiten esto somos nosotros los ciudadanos, que no investigamos, que no nos preocupamos, que no nos tomamos la weá en serio, que no nos actuamos como adultos. Si cuando vienen elecciones, weón, votáis por el weón más bonito, o que te gustó el cartel, o el que dijo un chiste, pero weón, viste si ese weón tenía una hoja antecedente, averiguaste, buscaste información anteriores, te metiste a su red social a ver qué weas dice, qué weas opina. No lo hiciste. Y porque no lo hiciste, es que el país está como está y que escogieron a este presidente mierda. Y esta wea es insalvable. Y así es tal como decís. Te dicen agorero, weón, pesimista, que traen como los cuervos, weón, malas noticias. Y no es así, weón, es constatar la realidad. De hecho, hay muchos detallitos tal vez para ustedes que nos escuchan, que a veces estamos nosotros, como mencionó Jorge, en una burbuja, porque nos pasa. Y ojo, nos pasa. Yo no exculpo, yo también me ha pasado. No sé si ustedes sabían, estimados auditores,
que desde el 2010, estamos hablando de, pongámosle 14 años, estamos recién empezando, 13 años. Los niños de la isla Juan Fernández, que fue arrasada por el tsunami del 2010, están haciendo clases en contenedores. Son salas modulares que se le pusieron para salvar la situación. Pero desde febrero pasado, desde el febrero del 2022, que el Ministerio de Educación informó que tenía un acuerdo con CONAF en la cual le entregaban al puto SLEP, Servicio Local de Educación Pública, un terreno. Hasta ahora no ha pasado nada. Y ya les dieron el terreno. Y hasta ahora no ha pasado nada. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se ha hecho? El director ejecutivo del SLEP, Daslav Mijovilovich, señaló que el servicio se encuentra a la espera del proceso de los estudios técnicos. Esto yo lo estoy extrayendo de BioBio Chile. En espera del proceso de los estudios técnicos. Y ahí se nos va la vida en más y más burocracia día tras puto día. Y ahí es donde tenemos el problema de funcionamiento. Y ahí te quiero preguntar a ti también, Ricardo, para completar la ronda, porque nos va quedando poco tiempo este podcast, respecto a lo mismo que les consultaba a los chiquillos. ¿Qué tal te ha parecido a ti el manejo hasta el momento de esta administración que tenemos? Tú sabes que cuando estamos pensando en la caída del sistema, porque recordemos que la izquierda quiere gobernar sobre las ruinas para después darte unas muletas, tomar un gran video y poner el gobierno avanza porque entregamos estas muletas que son pagadas con el dinero de los contribuyentes, o sea, con tu propio dinero, te quiebran las patas y te entregan unas muletas y después hacen un circo contigo. Y este libreto que tú estás viendo no es casualidad, esto es parte de ese diseño macabro que les permite a estas élites convertirse en los dioses y en los salvadores del pueblo para poder vivir del pueblo como unos dioses a costillas del propio pueblo. Esto es solamente la forma como las élites se eternizan en el poder. Y tenemos que entender eso. Esto no es casualidad, esto no es ay pobrecito el merluzo que no sabe. No. Esto es adrede, esto es a propósito. Y por eso es que a la gente que todavía tiene la posibilidad de cambiar algo, o la gente que de verdad tiene la posibilidad, es que no es pobrecito, no es pobrecito, la wea es a propósito. Y hay que despertar de eso y hay que entender eso de una buena vez por todas. Por eso es que en Santiago Centro no puede ir ni Irazi ni el otro inútil, porque esta gente ni blandengues ni comunistas sirven para nada, porque lo que hacen es destruir todo y gobernar sobre los restos. Así es. Y acá, por ejemplo, dándole con lo mismo, los de las personas que tienen que ver, los dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama, por este problema que tienen de no iniciar clases, están en una huelga de hambre, por si acaso. Y no vemos al gobierno, pero bueno, emputecido o totalmente tocado y dramatizado, como pasaba con la huelga de hambre que hacía el asesino de Celestino Córdoba, por ejemplo. Cataldo dijo que depusieran la huelga porque así no se solucionaba nada. El mismo que llamó a pasarse por para no pagar el metro, ese mismo está diciendo que tienen que bajar la huelga, hasta que son carerras. Sí, de hecho, los problemas que tenemos actualmente, y esto no es chiste, estimados auditores, la ministra la ministra Vallejo, la comunista Vallejo, dice que la crisis del SLEP de Atacama se debe a la reforma educacional de Bachelet. Son como hienas, se atacan incluso ellos mismos para salvarse, y es pero lo más bajo que he visto. Y ahí, hablando de comunismo, hablando de bajeza y todo, y con esto ya le damos por cierre, quiero consultarte a ti misma, respecto de lo que pasó con las farmacias populares. Todo este escándalo que hay con Jadwe y toda la investigación y todo, y más o menos antecedentes. Hay una fiscal que se llama Giovanna Herrera, que de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y tiene muchos más antecedentes que involucran a Daniel Jadwe. Antes estaban bajo reserva y ahora lo liberaron.
y están investigando eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, negociaciones realizadas, weón, por la Asociación Chilena de Municipalidades con una empresa que es Best Quality, un sinfín de cochinadas. ¿Tú crees que sea posible? ¿Qué pasó con las farmacias populares? ¿Qué crees tú? Primero que nada, yo quiero mencionar de que a Jadwe nunca le pasa nada. Hay cachado que está metido, pero en muchos líos, en tema de la farmacia, el tema de las luminarias, el tema de que no dejó habitar a los propietarios de un edificio, que los tiene sin vivienda, y a este weón no le pasa nada, absolutamente nada. Imagínate el tema de la farmacia, que no le ha pagado a proveedores, ¿cachai? Un tipo lo tuvo que demandar, y ahora que está saliendo todo esto a la luz, y no le pasa absolutamente nada. No. ¿Te acuerdas que también hubo unos cheques que le rebotaron? Sí. O sea, a cualquier persona normal lo meten preso, algo por lo menos, puta, no sé, tendrá que pagar una multa, pero este weón nada. O sea, si la justicia no legisla respecto a ideología, o sea, dime qué es, ¿cachai? De hecho, en Valparaíso, tú vas a una farmacia de estas populares y es como pregunta y respuesta, como dicen la gente más antigua, que es como que tú le ves, oye, ¿tiene este remedio? No hay. ¿Y tiene este otro? Tampoco. Pero vaya aquí a la del doctor Simi, seguramente tiene, ¿cachai? ¿Cómo se mantienen? O sea, es un gasto, ni siquiera un costo, es un gasto que obviamente lo pagamos todos nosotros, que servirá para algunas pocas personas de un remedio que, no sé, es muy genérico, es muy general, porque para algo específico no sirve. Lo mismo que las ópticas. O sea, los lentes que te venden son como para que te hagáis cagar la vista. Pero claro, que te sale más barato, pues te haces cagar más la vista. Eso es lo que ofrecen esta gente. O sea, insisto, gobiernan con poesía, con panfletos, con cosas bonitas, ¿cachai? Te hablan lindo, pero lo que te entregan es pura mierda. Y la gente no sé qué espera a no darse cuenta. Porque estamos peor que hace 4 años antes del estallido, y todos salieron a la calle, quemaron Chile por 30 pesos, y ahora estamos mucho peor y no pasa nada. ¿Cacharon cómo creció el pastito en Plaza Italia? O sea, hoy crece el pastito porque los que gobiernan dejaron la cagada, pero hoy día hay pastito en Plaza Italia. Sí, porque ya no están ocupados haciendo su cagada de revolución pagada. Exacto. De ahí, tú, Jorge, ¿qué opináis respecto de las farmacias populares, weón? Complicado el tema de las farmacias populares, pues, weón. Qué vergüenza no es, pues, weón. Al final tenemos lo que nos merecemos. Nos merecemos las farmacias populares. Yo a veces pienso, como te decía, que la administración que tenemos es el reflejo de lo que somos como país. Claramente. Y eso es complicado, weón. Es complicadísimo, porque me niego a ser igual. Yo, claro, de la parte individual, uno no votó por el weón, pero te fuerzan, está en el mismo barco. Y aquí, lamentablemente, se nos acaba el tiempo, y quiero aprovechar de darle obviamente sus palabras finales, y quiero partir por ti, Ricardo, que venías en la misma gira aquí de las opiniones. Si quieres decir algo respecto a lo que estábamos hablando de las farmacias populares, o lo que tú quieras en estos minutos finales, por favor. Bueno, lo de las farmacias populares, tal cual como ustedes lo estaban diciendo, pues todo esto se vuelve lo que dice específicamente Javier Milei, la caja chica de la política. Mientras más organismos estén controlando cosas, mientras más grande sea el Estado, más posibilidades hay de que las cosas pasen por las manos porosas de los políticos, por las manos porosas de los sindicalistas, por las manos porosas de los empresarios y de toda esta gente que lo que hace es parasitar del erario público, y a la final quien termina pagando es toda la gente que está, digamos, tratando de sostener la economía, quienes están luchando del lado del empleo informal, porque esa persona que está, digamos, ejerciendo comercio informal o que está haciendo cualquier otra cosa no está contribuyendo, digamos, al Estado, está tratando de fugarse, pero a la final termina colapsando la economía, porque la economía la mueven tanto los grandes como los pequeños empresarios, pero si los grandes se caen, los pequeños no son capaces de sostener lo que quede de la economía,
y eso es lo que lleva al sistema al propio colapso. Y otra cosa importante que quería traer a la memoria, y sobre todo a aquella gente que probablemente no lo conozca, recordemos que las huelgas de hambre es lo más inútil que existe cuando tu adversario político no respeta los derechos humanos. Recordemos que a la izquierda odia los derechos humanos y Franklin Brito se murió en huelga de hambre porque el gobierno venezolano nunca hizo justicia porque le expropiaron su finca. Así que bueno, gente, cuiden sus finanzas, protejan su patrimonio y bueno, que Dios nos agarre confesados. Cuídense mucho, hasta un próximo programa. Gracias, Ricardo. Claudita, tus palabras finales, por favor. Yo no sé si tocaron el tema, yo no había tenido la oportunidad de hablarlo con ustedes por lo menos, el tema de Piñera, con sus luces y sombras. Saber del accidente, ¿sabes qué? A mí me golpeó mucho, quizás por el hecho de, no sé, nosotros igual lo criticamos harto, no estuvimos mucho de acuerdo con lo que hizo, pero no sé si hay alguien tan inteligente como él, quizás trabajando desde fuera, adentro, no sé, yo no creo que se hubiese presentado de nuevo, pero saber que existía un tipo tan inteligente y tan bueno para hacer cosas, porque el tipo era muy trabajólico, no puedo estar de acuerdo en muchas cosas con él, pero no puedo negar que fue muy trabajólico, muy inteligente, supo hacer muy bien las cosas, porque ponte tú en pandemia, no sé si hay alguien tan capaz o inteligente como él para llevar un país. Y eso me da mucho miedo. De verdad que me da mucho miedo. Sentí como miedo cuando murió, más que, no sé, me sentí como huérfana política, no sé si exagerar o no, pero sentí más temor del que tenía antes. Quizá eso generó algo en mí que dije, chucha, este weón podía estar muy lejos, podía estar muy alejado del gobierno, pero el weón metía la cuchara, trataba de solucionar las cosas. Lo mismo que ahora con el tema de incendios, él entregó un plan para gestionar bien el tema de los incendios y, no sé, pues mejorar la vida de la gente que está acá en Viña. Y el gobierno había dado plazo de 6 meses. No sé si cachan eso, lo que significa eso. En 6 meses más podemos tener un plan de reconstrucción. Y este gallo juntó a ese equipo y se lo entregó a este weón. Bueno, para nada. A eso le tengo temor. No sé si existe alguien tan capaz como para armar un grupo para que trate de salvar a Chile. No sé si me entienden. Esa es mi última reflexión. Ojalá que exista alguien por ahí que no conocemos y que no tenga grupo político, no sé, para tener alguna llamita de fe. Eso, y me despido, chicos, y esperando tener más conversaciones como esta que ayuden a que la gente reflexione. Sí, es la idea, Clau. Es la idea. Y créeme que no eres la única con miedo, yo creo. Y Jorge, tus palabras finales, por favor. A ver, en mi final les voy a leer un extracto de un informe del Congreso Nacional, ya de hace varios años, que trata sobre el tema de las desapariciones de niños. En el otro programa, en el Cultura, dije que iba a ser majadero con esto, y lo voy a seguir haciendo. Punto 4 de los antecedentes del informe. De los datos entregados por la Fiscalía Nacional, llama la atención el aumento sostenido que se ha experimentado a través de los años, pero muy especialmente significativo aumento que existió entre los años 2017 y 2018, pasando de 260 a 1.465 niños desaparecidos. Esto nos permite afirmar que solo el año 2018 se extraviaron 4 niños al día. Pero esto no es noticia. Buenas noches. Por supuesto que no es noticia, pues si los niños no votan, ¿de qué sirven? Aunque suene duro decirlo, ¿de qué sirven? Si no votan, no sirven para sus fines. Por eso no los pescan, al igual que los abuelos. El plan es que no nazcan, y el plan es que se muera más gente, y el plan es que existan más delincuentes para que vayan matando más gente. Ese es el plan. Sí. Por eso no le importa nada.
Sí, y eso es lo que se busca, lamentablemente. Y espero, y como palabras finales, estimados auditores, recordemos que actualmente, que estamos grabando este programa, y que usted lo está escuchando, tal vez muchos días después, ahora 6 de marzo, que se publica este programa, la CONAF sigue combatiendo incendios forestales en Tirúa, al sur, y siguen habiendo intencionalidad en los focos. Qué raro, ¿no? Y se sigue desestabilizando el país. Ustedes recuerden, y con esto terminamos el día de hoy. Inculpables. No, qué culpables van a haber. Acá nosotros trabajamos alrededor un poco más de 2 meses al año para pagar los impuestos de servicios que no nos entregan, de servicios que obligan a profesores a mantener una huelga de hambre, y que al gobierno le da absolutamente lo mismo porque son de tintes totalitarios, porque se acercan al Partido Comunista, totalitario. Y recordemos siempre que la única garantía contra la tiranía del gobierno radica en la resistencia a la ejecución de la injusticia. Es decir, debemos combatir toda injusticia que veamos. Eso está en nuestras manos. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.